Buenas noches, querido tertuliano 55. De verdad que siguiendo una serie de entrevistas, de biografías de personas queridas de nuestro pueblo, para mí es un honor y un orgullo presentar a un amigo, presentar a un profesional, una persona amable, una persona cariñosa, solidaria. Hay tantas cosas que decir de Manuel, que aún en su área política, de verdad que con mucha altura puede discutir públicamente cualquier tema sin ofender a los demás. En lo profesional forma parte del buffet de mi querido amigo Bloise y Almanzar Bloise. Y en lo familiar, de verdad, con una familia preciosísima, sus hijos, su esposa Raiza. Y para mí es un honor, de verdad, Emanuel, te conozco hace muchos años y siempre el mismo Emanuel, siempre esa persona que está ahí, que está en el momento bueno, en el momento difícil, y de verdad que me enorgullece compartir nuestro municipio, nuestra provincia, con una persona con tanta capacidad y una persona con tantas cualidades humanas como tú. De verdad que te dejo el espacio porque es tanto lo que podemos hablar de ti, pero queremos oír ese Manuel humano, ese Manuel familiar, ese Manuel profesional. En lo político no podemos entrar mucho, pero yo sé que es tu tema favorito y de verdad que has sido una persona que has colaborado mucho a todo nivel en cuanto a actividades, en cuanto a todo lo que Salcedo ha necesitado de ti. De verdad que un abrazo, Manuel, bienvenido a esta serie de biografías e entrevistas y para nosotros es un honor tenerte como invitado. Nos honra. Adelante, mi hermano. Bueno, muchísimas gracias, Luis, y a todo el equipo, a todo el staff. Yo realmente me siento ruborizado, ¿verdad? Con una presentación tan enjundiosa como la que haces de mi persona, con una inmerecida valoración, diría yo, sobre mí. Creo que estás afectado, ¿verdad? Por la estima que me expresa, que tú sabes que es recíproca. Pero obviamente me siento sumamente distinguido y con mucha humildad pues acepto tus palabras y para que esto no se vuelva, ¿verdad? Lisonjas recíprocas, debo decirte que yo me siento honrado también con la amistad que tenemos de hace muchos años, porque tú eres un hombre bueno, noble, que no solamente yo observo y distingo esa condición en ti, sino que yo creo que es un don que Dios te ha dado y que todos disfrutamos y todos apreciamos. Así es Gracias, que le agradezco muchísimo. Aprendiendo de ti. No, que va. Adelante, bueno, esto, pudiéramos decir, es un poquito incómodo, no sé, quienes me han precedido en estas comparecencias, es un poquito incómodo. Decía mi papá que hablar de sí mismo resulta vanagloria, ¿verdad? Y quizás es un poquito incómodo, pero yo voy a tratar de manera lo más resumida posible y sin tocar los linderos que puedan ensoberbecer a uno. Decirte que mis padres, Manuel Antonio Almanzar Camilo y Teresita Mireya Blois, son personas que vienen del campo, mi papá de Palmarito, el paraje Palmarito que pertenece a la misma acepción del mismo nombre, mejor conocido su paraje como La Javilla. Es hijo de Blas Antonio Almanzar y de Juana Camilo.
Mi mamá proviene de Alto de Piedras, que es un sector rural también cercano a la ciudad. Yo creo que es uno de los campos más cercanos a la ciudad. Hija de Humberto Hugo Bloise y de Gloria Estela Ovalles. Estas dos personas se casan en el año de 1956. Ahí vimos la fotografía de su matrimonio. En el año de 1956 procrean 4 hijos, siendo la mayor Marisa Milady Almanzar Bloise. Posteriormente nace Félix Manuel, a los 6 meses muere. Luego vengo yo, soy el tercero. Y después de 13 años, entonces, nace mi hermano Jesús, quien reside en los Estados Unidos. Desgraciadamente, mi familia, en sentido general, mi papá, mi mamá y mi hermana mayor, pues ya fallecieron producto del cáncer. Solamente estamos Jesús y yo, que lo están viendo ahí en línea, que reside en los Estados Unidos. Y en el caso mío, de manera particular, pues entonces he desarrollado toda mi vida en Salcedo. Fui muy ñoño, muy apegado a la falda de mi mamá y estar al lado de mi papá. Me sobreprotegieron mucho. Y entonces ese apego a mis padres y el apego a la comunidad en la que me he desarrollado, que es Salcedo, y esa forma romántica de yo ser, pues entonces me ataron a mi territorio y aquí he vivido toda mi vida. Yo nací en el año de 1966, en noviembre del 66. Tengo 54 años de edad cumplido. Como todos saben, soy abogado de profesión, la cual he ejercido durante aproximadamente 31, 32 años. Tengo maestría en planificación urbana, gestión municipal, en procedimiento civil, diplomado en procesal penal, diplomado también en derecho administrativo y otras incursiones que uno ha hecho. Soy locutor profesional, comunicador, he hecho también cursos de producción de televisión y de video, he tenido programas de televisión, programas de radio y también, como tú has significado, he trabajado en el aspecto político, en la parte pública también he trabajado en varias funciones. He sido abogado de oficio, sustituyendo al doctor Hernani González. Honrosamente me tocó a mí continuar su obra que él durante mucho tiempo tuvo a bien desempeñar en beneficio de los desposeídos. Yo lo ejercí durante 10 años para el Estado Dominicano y también lo he ejercido como una contribución social con mi municipio, con mi provincia. He prestado asesoría tanto a nivel público para instituciones del Estado, como abogado y como planificador, y de igual manera también servimos como asesores también a empresas del sector privado. Eso es, en resumida cuenta, lo que te puedo decir de mí. No, de verdad, me quedé corto cuando te presenté. Te voy a mencionar una palabra, porque yo sé qué significó tanto para ti. Lali. Bueno, Lali, para mí, ahí la vemos en pantalla, y esa es una de las últimas fotografías de ella, una visita que hizo a Miami en procura de su salud. Lali, para mí, más que una hermana, era una madre. Y yo realmente hablar de ella me enternece, siento que se me arruga el corazón y mis fibras más sensibles internas, pues, se ponen, vamos a decir, muy sensible, muy sensible. Lali me profesó tanto amor, tanto cariño, tanto mimo, tanto cuidado, que hasta en su lecho de muerte, pues Lali me recordó que su amor para conmigo era un amor que se lo llevaba a la eternidad. Yo a ella le estoy agradecido de manera imperecedera y el amor que siento por ella reverdece cada día en mi corazón. No hay un día de mi vida
que ella no esté presente en mis actuaciones. Y la llevaré hasta el día en que deje de respirar. Por eso te pregunté, porque de verdad que sé cuánto amor había de ambos lados, de verdad. Y lo más lindo de eso es vivir con esos bellos recuerdos y con ese eterno agradecimiento mutuo de hermanos y de lo que tú dices que fue una madre para ti. Emanuel, Sí. Salcedo, un pueblo pequeño. ¿Qué tan difícil es para el abogado a veces tener que enfrentar personas queridas, personas conocidas, entrar en litis judicial? ¿Te ha sido muy difícil? ¿Te ha manejado con esa facilidad que tú tienes para tratar con las personas? ¿Qué tal? ¿Difícil o un poquito lo ha manejado bien? Bueno, quizás esa no haya sido la parte más difícil porque, como muy bien dice, es un poquito delicado. En un pueblo que es casi como una aldea y donde todos de alguna manera somos parientes, somos familia y nos tratamos con esa proximidad y esa cercanía. Pero yo creo que he podido sortear esa situación. Quizás para mí lo más difícil ha sido eh, tener cierto éxito en un pueblo con unas características muy sui generis como Salcedo, y que ustedes muy bien conocen, que tuvo desprendimiento tan importante de un segmento tan determinante como son ustedes los que residen en Santo Domingo, en los Estados Unidos y otras partes del mundo, que tuvimos esa escisión en los años 80, principios de los 90, donde se nos fue tanta gente y como que perdimos como las esperanzas y como que estábamos todos de capa caída. Entonces, emprender, soñar, echar a andar un proyecto, en este caso, ejercer una profesión liberal como el derecho, donde había poco, era muy difícil. Era prácticamente como arar en un terreno árido. Sobre todo cuando la mayoría de tus amigos se van buscando justamente mejores condiciones de vida. Y Salcedo, en el momento en que nosotros iniciamos teníamos 8 días de huelga y de combates en las calles. Entonces, desarrollarse en ese espectro social fue muy difícil, muy difícil. Perseverar, persistir e insistir y tratar de uno tener una conducta un tanto rectilínea, no claudicar a los principios, a los valores con los que uno fue formado. Pues entonces decía mi madre que los abogados, me imagino que otras carreras también, es como el vino. O sea, mientras más pasa el tiempo, te vas poniendo, vas madurando y te vas poniendo mejor y la gente va aquilatando y apreciando quién tú eres y lo que tú haces y en la forma que lo haces. Entonces, quizás esa ha sido la parte más difícil. Ustedes esa generación de abogados jóvenes que hoy están ejerciendo en Salcedo, relevaron aquella, un doctor Amaro, un doctor Nicasio, doctor Forastieri, de verdad que era unos profesionales de verdad que le dedicaron toda su vida al derecho en Salcedo. Sí, mira, y sin menoscabo de mi compadre Gustavo, que sé que me ha antecedido en su comparecencia, pero no es lo mismo Gustavo Foratieri, que se graduó de abogado, que encuentra una oficina establecida, que es hijo del doctor Pietro Rafael Forastieri, a nosotros que no teníamos una ascendencia en ese sentido. Entonces, nosotros teníamos que esculpir un apellido y que la gente lo asociara con, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos hacer una propuesta y sobre todo, como tú dices, estas personas venían con una gran tradición.
Entonces nosotros somos los frescos que venimos de que a sustituirlo a ellos. Sí, sí. Todavía no logramos ni siquiera, como decía la Sagrada Escritura, desatar el nudo de sus sandalias, ¿verdad? Por la estatura, la dimensión de estos jurisconsultos. Pero de alguna manera nosotros nos hemos constituido, Gustavo, Ricky y yo nos hemos constituido en los Amaros, en los Nicasio y en los Pietro. Qué bien, qué bien. Y lo están haciendo bien. Gracias, gracias. Emmanuel Almanzar, ese crítico que te seguimos a diario en las redes. Hay un tapón, Emmanuel, con mucha altura. Estás criticando, pero no solo criticar, da la solución. Y de verdad que me encanta cuando escribe, porque lo hace. Bueno, a veces hay que buscar un diccionario para leerte. Pero ese Emmanuel crítico que critica a nuestro pueblo con mucha altura, critica acciones, critica cualquier cosa, o sea, crítica en el mejor sentido, ¿verdad? Sientes que las autoridades, sientes que cuando hace algo público, te toman en cuenta que tu comentario llega a esas personas y se hace el intento de mejorar. Como el cliché que se utiliza siempre en las entrevistas. Muy interesante tu pregunta. Yo pienso que la atención que le ponen más se van por la parte de la epidermis, vamos a decir, esa hipersensibilidad. A veces no se aquilata, porque fíjate que es un poco difícil. Aquí somos muy dados en nuestra cultura dominicana a ser muy lisonjeros. Entonces se confunde muchas veces lo que es el principio de la lealtad, el respeto por el amigo o por el colega o por la persona con la que tú tienes algún tipo de vinculación. Y cuando tú haces una crítica, no mordaz, sino una crítica constructiva, muchas veces, pues entonces, algunos adulones que tienen las autoridades, normalmente entonces te indisponen. Y probablemente se distorsione el propósito de tu denuncia, ¿verdad? Entonces se torna como a nivel de chismografía. Entonces, yo pienso que muchas veces, la mayoría de las veces no le hacen caso. No le hacen caso porque quizás se malinterpreta. A veces ser muy autónomo, muy independiente, genera esas situaciones. Sin embargo, yo puedo decirte que quien me conoce sabe que a mí no me anida ninguna otra intención que no sea de que mi entorno mejore y que tengamos una mejor calidad de vida todos. Porque ¿qué resulta, Luis? Que es que nos hemos atomizado como sociedad. Si tú tienes en tu casa la cisterna, tienes la planta eléctrica, el inversor, y tú tienes la solución a tus problemas, tú de manera individual, tú te haces el desentendido y a ti no te importa lo que pase. O sea, yo no puedo ser de esa forma. Y aunque muchas veces quisiera hacerme el loco, el desentendido, no puedo porque eso entonces contrasta con mi propia naturaleza. Entonces, no creo, en resumida cuenta, que me hagan mucho caso. Hago muchas propuestas. Sin embargo, la mayoría de mis propuestas, no porque sean mías, tienen que ser las mejores, ni mucho menos yo tengo que tener la razón, pero desgraciadamente no encuentran mucho eco. Lo bueno es que tú las críticas que hace, las hace con la solución en la mano. O sea, si hay un problema en el tránsito, tú dices, mira, el problema es tal, yo sugiero que se haga tal cosa, porque te sigo y de verdad que me encanta cómo lo haces. Y ese deseo de ayudar, ese deseo de hacer cosas buenas por nuestro municipio, por nuestra provincia, el que te escuchen más, el que tú puedas dar más de lo que tienes, de tu capacidad. ¿Aspiraría en un futuro a desempeñar alguna función, algún cargo público? Mira,
Quizás en algún momento algún amigo me hizo esa pregunta en algún programa y yo le contesté en ese momento que el policía o el militar, cuando ingresa a las filas de las Fuerzas Armadas o la policía, entra como raso, algún día quiere llegar a general y ser el mayor general y ser entonces incumbente de la policía o del ejército o de la armada. Lo mismo que el que hace política. Y pienso, como dijo algún político alguna vez, a mí no me gustaría la idea de yo aspirar, sino a que me aspiren. ¿A qué te aspiren? Porque a que me aspiren, no yo aspirar, porque como se ve como un deseo frívolo de querer ser por querer ser. Y quizás llenar la vanidad y el orgullo, qué sé yo, cualquier otra cosa. Y a esa parte a mí no me interesa. Quizás hay quienes te animan, te dicen, pero tú deberías ser, tú has apoyado a otro, tú tienes la capacidad o tienes la experiencia. ¿Has trabajado con otros? He trabajado con otros y me siento honrado de haber contribuido modestamente con administraciones, por ejemplo, en el plano municipal, con personas que han sido exitosas, como mi compadre Elido Pérez, como María Mercedes Ortiz, que lo han hecho bien en sentido general. Entonces, pero me preocupa, sí, quizás eso es de lo que me limita a yo considerar y ponderar una posible candidatura, es mi estilo. Quizás yo no soy populista, hay métodos a los que yo no voy a acudir. Yo pienso y creo mucho más en la propuesta que en dar, que prestar la canonjía, comprometerme al favor político y luego no cumplir. O sea, yo no puedo. Entonces, ese tipo, si la dinámica política no cambia, y yo pienso que sí, que ha ido cambiando un poco, pero si no cambia esa metodología, quizás yo me mantenga en el rezago. De todas maneras, no lo voy a descartar, porque decía Ortega y Gasset que uno es y sus circunstancias. El hombre es él y sus circunstancias. Así es. Qué bien. Si alguno de los participantes pues tiene una pregunta, quiere intervenir con Emanuel, pues adelante. Bueno, yo soy Casilda Ramos, Emanuel, y quisiera escuchar un poco sobre tu familia actual y sobre tu participación social en las organizaciones de Salcedo. Sí, cómo no. Mire, doña Casilda, yo actualmente estoy casado de hace 4 años con Raiza Peralta, que es una joven que es abogada, no ejerce la profesión de abogada, es contadora pública también, se ha dedicado a la docencia por vocación, le gusta lo que hace. Tenemos 2 niños. Yo después de muchos años tenía mi última hija, mi penúltima hija tiene 25 años, entonces ahora tengo 2 niños varones, uno de 2 años recién cumplido, que es, bueno, ahí estamos viendo a mi hija Yanni Nicole, que hermosa. Así es, gracias por ella. Es el fruto de mi primer matrimonio, igual que Emily Teresa, su hermana, que es el fruto de mi primer matrimonio. Y ahora entonces tengo 2 varones, que es Emanuel, que cumplió 2 años, ahí lo tenemos. Lindo. Y el más pequeñito, que apenas cumplió 2 meses, que es Gianluca. Oh. Ahí tenemos a Gianluca. Ese es mi cuadro familiar, tal y como dije anteriormente. Tengo un hermano que es la familia más cercana que me sobrevive, 2 sobrinos, hijo de mi hermana Lali, fallecida también, que los he asumido como mis hijos, que es Giselle y Ramiro, a quienes amo entrañablemente. Ya bueno, pues entonces en el aspecto social, desde muy joven yo me involucré en el Club Leo, luego pasé ya de adulto a ser León, he sido rotario, he sido miembro de la logia Luz del Porvenir, soy miembro fundador de la Asociación de Comerciantes
de Salcedo, he pertenecido a la Cámara de Comercio y Producción, he sido secretario general del Colegio de Abogados de la Seccional de Hermanas Mirabal, entre un sinnúmero, ¿verdad?, de participaciones. He participado también en el Consejo Provincial de Desarrollo de la provincia. He estado involucrado en las administraciones municipales como consultor jurídico del Ayuntamiento de Salcedo, cuando Elido Pérez en el 2002-2006. Y actualmente, pues, en el aspecto público, somos asesor en materia de planificación de la alcaldesa María Mercedes Ortiz. Y nuestra oficina la comparto en el nivel privado. Comparto mi oficina con el licenciado Leonel Ricardo Bloise, que es mi primo hermano, que es abogado también. Y tenemos un staff de abogados jóvenes, nobles, a lo que estamos impulsando y estamos adiestrando para que se preparen para hacer el relevo generacional. Se me escapan algunas intervenciones que hemos tenido, social, pero han sido muchas. Muy interesante, gracias. Cómo no, gracias. Qué bueno, Emanuel, qué bueno, de verdad. Emanuel, nuestro municipio, la provincia, bueno, vámonos al municipio. Tenemos muy poca mano de obra, muy poca oferta que hacerle a los jóvenes, a los ciudadanos. Tenemos el clúster de turismo con un río partido, con varias cosas muy bonitas que tú todas las conoces, como el Bosque de la Mujer, como todas esas cosas que se han logrado. Creo que no ha funcionado aún o no ha arrancado el clúster de turismo que dirige nuestro gran amigo Salvador Liriano, una persona excelente. ¿Ves un futuro turístico para Salcedo a corto plazo? Bueno, a mí me preocupa mucho la atomización del territorio. Y me explico. Yo he sido el abanderado durante mucho tiempo de que nos aboquemos a lo que es la definición de nuestros límites territoriales. Y esto consiste en determinar las áreas, tanto urbanas, periurbanas y rurales, y su posible vocación. Ahora con el auge del turismo que está en ciernes, en la provincia, por lo que tú has destacado, sobre todo de Río Partido y otras áreas que tenemos ya como parque. Pero vemos entonces cómo hay un vilipendio del territorio. Ahora todo el mundo se va a la zona rural, sobre todo montañosa, y quiere adquirir un terreno. ¿Con qué fines? Con fines de hacer una cabaña, con fines de urbanizar y hacer una expansión urbanística, pero de manera sin planificación. No obedece a un plan del municipio, no obedece a una visión que tenemos como sociedad de hacia dónde queremos nosotros encauzar el desarrollo. Entonces, pienso que tenemos que hemos ido creciendo, pero alocada y disgregadamente. Y eso no nos garantiza desarrollo, sobre todo desde el punto de vista integral, ¿verdad? Que podamos tener un crecimiento. Yo le decía a un amigo comunicador que me llamaba poderosamente la atención que por la calle yo conduciendo veo que por doquier hay muchos pequeños negocios de comida rápida, hay muchos negocios pequeños, liquor store, bares, y yo me he puesto a pensar, ¿realmente es esto lo que nosotros queremos? ¿Realmente esto es emprendurismo? ¿O no será una proliferación de negocios informales que no reportan al fisco, pero que tampoco se revierte en el ciudadano como crecimiento, sino que lo que tenemos es un trabajo que no hace que se desarrolle el ser humano? Entonces yo pienso que tenemos un ausentismo social, o sea, no tenemos garantizada la participación social. Tenemos esquemas o estructuras de desarrollo, pero que no necesariamente está todo el mundo incluido y todo el mundo está representado.
Entonces, me preocupa esa falta de planificación y que la planificación que tenemos obedezca más quizá a una visión de alguien o de algunos, pero no de todos. Entonces, tengo optimismo, pero mi optimismo lo tengo con mucha cautela. Por eso ausentismo. Siento que hay estamentos de la sociedad que no están participando de manera activa. Y el plan, por ejemplo, tenemos un plan de desarrollo provincial y municipal, pero para mí ese plan, con el respeto que me merece quienes lo diseñan y quienes están llamados a ejecutarlo, para mí es un plan poco participativo y más bien es más un documento para ser suscrito que el fruto de la voluntad de muchos. No sé si me he explicado. Sí, claro que sí, Manuel. Inclusive en varias participaciones, no solo en este tipo de entrevistas, de exponencia de biografías y eso, pero ya en la tertulia de los viernes y eso, ha sido un tema de discusión hasta tal punto de que hay personas muy importantes que nos han dicho que no hay plan de desarrollo. Y sí, como Gustavo Forastieri nos dijeron, no, el plan está, o sea, un plan que tiene varios años y lo que no se ha ido ejecutando porque lamentablemente a veces no hay un seguimiento de los funcionarios, de las personas que deben realmente velar por esto. Pero sí ha sido un tema de discusión hasta tal punto que desconocen algunas personas que... Es que fíjate, Luis, nosotros tenemos con el modelo de concertación social, con lo que se ha conocido la provincia de Hermanas Mirabal, lo tenemos desde los años 90. Y no te puedo decir que no hemos tenido algunas conquistas, pero esas conquistas no se compadecen, ¿verdad?, con el aporte y la contribución que ha hecho esta sociedad. Y yo hago una extrapolación, por ejemplo, Santiago para mí es mi referente, o Moca, la provincia de Espaillat, pero sobre todo Santiago. Santiago, todo lo que tiene Santiago hoy en día no es fruto de la casualidad, ha sido el fruto de la participación del Grupo M, de sectores importantes, empresariales, profesionales de Santiago, que comenzaron con su proyecto 2020 y pusieron en práctica lo que es el plan estratégico de Santiago. Y ahí tenemos entonces el aeropuerto, tenemos el HON, tenemos el Parque Central, tenemos Pucamaima, Banco Popular, el aeropuerto. O sea, correctamente. Entonces todo eso ha obedecido a un plan a largo plazo, donde todo el mundo ha empujado en esa dirección. Y vemos entonces que los presidentes se empeñan en ir a Santiago, sí, pero tienen como interlocutores a interlocutores válidos, con propuestas, técnicas sustentables. Aquí quizás tenemos uno o dos interlocutores, pero son los mismos interlocutores de siempre. O sea, sí, como que no hay esa dinámica, ¿verdad? Y entonces quizás tenemos una visión importante, muy importante, pero es una visión. Y necesitamos más pluralidad. Pienso yo, ¿no? Te entiendo perfectamente bien. Manuel Almanza, antes de que, perdón. Quería intervenir de nuevo, Luis, ¿tú me permites? Claro que sí, claro que sí. Porque el tema yo lo he tocado en diferentes momentos y con diferentes invitados. Ese es un tema suyo, yo le cogí un poquito. Sí, yo creo que sí. Y creo que Emmanuel me ha ayudado a entender un poco esta noche, porque la verdad que todos los invitados que hemos tenido, sobre todo funcionarios, algunos hasta desconocen el plan. Y entonces, el otro día que Gustavo insistía, incluso nos mandó, como dice Manuel, un legajo de papeles. Ahora yo comprendo que ese no es un plan socializado, donde las fuerzas vivas de la población han trabajado. Por lo tanto, yo creo que lo conocen tal vez lo que trabajaron 2 o 3 personas.
porque definitivamente que lo que veíamos entonces con el turismo, con relación a tu pregunta, se entiende. Cuando Emmanuel dice no hay organización, si yo quiero construir una cabaña, yo compro 2 o 3 tareas y la construyo sin que hayan reglamentos claros para hacerlo. Y si tuviéramos un plan de reordenamiento, si tuviéramos una oficina técnica trabajando y dándole seguimiento a ese proyecto, pues por supuesto que tuviéramos reglamentaciones. Entonces ahora yo comprendo un poquito más. ¿Es así, Emmanuel? Sí, ciertamente. Fíjese, por ejemplo, la Oficina Técnica Provincial, que surgió para los ayuntamientos, por ejemplo, que no tenían oficinas de planeamiento urbano, nació para dar soporte técnico a los ayuntamientos de los 3 municipios y también de los distritos municipales. Pero como es establecido, o sea, hay una visión, es una visión que es importante, pero no es una visión ampliada, heterogénea. Y entonces tiene una visión del desarrollo y encausan y estimulan y promueven, entonces y lo direccionan por donde entienden ellos que debe ser el desarrollo. Pero quizás quizás hay otras voces Claro. que no han sido escuchadas, no han sido atendidas, y entonces nosotros entendemos que amén de que hay aspectos que dependen de legislaciones nacionales como es la Ley de Ordenamiento Territorial, aquí pudimos haber avanzado. Sobre todo cuando nosotros hemos sido modelo en muchísimos otros aspectos y se ha extrapolado nuestras experiencias a otros municipios y a otras ciudades. Entonces, ¿por qué nosotros no apostar un poquito más al fortalecimiento de nuestras instituciones? Porque mientras tengamos instituciones débiles, entonces es mayor el culto a la persona y dependemos mucho entonces de las personas y de los caudillos. Y eso entonces yo pienso que no nos deja avanzar. Como dicen por ahí, más claro ni el agua. Sí, yo quiero intervenir porque yo también estoy entendiendo algo. Salcedo es un pueblo pequeño y no podemos compararnos con Santiago porque Santiago tiene empresas muy importantes, ¿verdad? Hicieron el Centro León, que es sumamente interesante, pero es que hay muchas personas con apellidos, vamos a decirlo así, hay muchas empresas importantes que son también lo que han ayudado para que se desarrolle Santiago. Y yo creo que en Salcedo no existe eso. Aparte de la apatía por las autoridades por no realizar el plan, ni el interés se le ve tampoco. Creo que por ahí también puede ir la cosa. Lo que pasa es que, Alfonsina, no estamos tratando de hacer un símil con Santiago porque obviamente tiene características sociales muy marcadas y muy diferenciadas. Ahora bien, lo que sí tratamos de hacer la analogía es con el compromiso social que tiene su clase empresarial, ¿verdad? Y su sector, vamos a decir, de clase media, la clase intelectual. Hay un compromiso social. Y entonces nosotros no tenemos esos niveles, esas capas sociales. Entonces, al nosotros no tener esos estamentos, entonces, se resume quizás en la persona de Emmanuel, en la persona de Luis, en la persona tuya. Entonces nosotros concentramos. Entonces, de alguna manera hay un culto a la persona y hay entonces figuras hegemónicas que son las que van delineando y decidiendo entonces lo que deberíamos decidir todos. Eso es cierto. Y de verdad que es lamentable un pueblo que ha sido prototipo, que ha sido ensayo, que ha sido, como te digo, ejemplo para otros municipios, otras provincias. Inclusive nosotros hemos sido primeros en muchísimas cosas. Ahí está la reforma carcelaria, que de verdad que la conocí, de verdad, da gusto. Manuel, una pregunta, aparte de lo profesional, lo social, ¿qué le gusta a Emmanuel Almanzar, aparte de disfrutar de su familia? ¿Qué juegas, camina, hace deporte? Como dice la canción, ¿a qué dedicas el tiempo libre? Bueno, Bueno,
yo quería, perdón, esa pregunta, Sí. yo iba a decir, vamos a retroceder de cuando éramos felices y no lo sabíamos. Cuando tú eras chiquito, ¿dónde estudiaste? Empieza por ahí porque no Ok, empezamos por muy ahí. bien. Sí, sí, claro. Bueno, yo estudié mis primeros cursos, ¿verdad? La primaria la hice en el Colegio San Luis Gonzaga, porque desde muy pequeño siempre traté de tener una relación con las personas adultas. En aquella ocasión yo visitaba a Sofía Rojas, que era la dueña del Colegio San Luis Gonzaga. Entonces, a mí me fascinaba hablar con esa señora, pero yo tenía 4 años de edad, ¿verdad? Y entonces mi pasión era escucharla a ella y tener conversaciones. Doña Sofía era un amor. Sí, sí, oye, y me apasionaba. Entonces, ella me llevó a su colegio. Ahí yo hice los primeros cursos hasta sexto de la primaria y posteriormente, entonces, Rina Sarmiento, la profesora Rina, que era comadre de mi papá, porque mi papá fue profesor conjuntamente con las Sarmientos, con Rina, con Lourdes, con las demás, que fueron todas profesoras, ¿verdad? Y entonces se desarrolló una gran amistad y ella dijo, bueno, le dijo a mi papá, le dijo, Emanuel debe estar en el colegio de las monjas, ahí estudió su hermana y Emanuel debe estar allá. Me llevaron al colegio de las monjas, bueno, desde el sexto, entonces ahí me gradué en el Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Y ya luego los estudios universitarios lo hice en la Nordestana y ya la maestría en la Pucamaima. Eso es más o menos a grosso modo. ¿Qué promoción tú eres del colegio? Yo soy de promoción 1984. Conmigo estudió Luis René, Okay. Milady Bloise, Luchi Medina, Creo que Alexis Ortega, Lucía, ¿no? no, Lucía de la Cruz. No. Alexis me llevaba a un curso. Ok. Sí. Samuel, el hijo de Hernani. Samuelito. Héctor José Rosario, el hijo de Don Polibio, Che Rosario. Ok. Entre otros. Y ahí mencionaste nuestra querida Nordestana, que eres un egresado de allá. Yo Así también, es. está Alfonsina también, que de verdad, por circunstancias de la vida, yo estudié en la Nordestana unos 3 años que tuve que retornar a Salcedo con el fallecimiento de mi padre y ahí aproveché y estudié la administración. De verdad que me encantó. Sí, sí. Que aquí en Entrañable esa alma mater. No, esos viajes diarios de verdad que eran maravillosos a San Francisco de Macorís. ¿A quién más tenemos que quiera conversar? Nos falta nos falta la respuesta a tu inquietud de su hobby. ¿A qué dedica bueno. Sí, bueno. Yo soy muy predecible. Yo me levanto todos los días a las 5:40 de la mañana. Voy al gimnasio, hago 1 hora de ejercicios. Normalmente, ya luego cuando vengo del gimnasio, pues trato de documentarme, de informarme, leo Twitter, las otras redes sociales, veo la televisión, leo algo y ya luego parto entonces hacia mi oficina. Soy eminentemente social, me gusta compartir siempre una conversación, me tomo mi trago, soy amante del vino, de las pastas, me gusta la música en sentido general, o sea, no tengo una preferencia específica. Obviamente hay algunas que me gustan más que otras, pero aprecio todos los ritmos y todas las propuestas musicales. Soy amante de todo. Deporte ninguno. Fútbol, voleibol, béisbol. No, realmente no fui muy bueno para los deportes. Ya luego después de adulto, vamos a decir con 34, 35 años, comencé a entender que mi cuerpo iba a comenzar a envejecer y antes de que el médico me mandara a hacer ejercicio, entonces comencé a hacerlo yo. Ok, qué bien. Ahí tenemos a Che Tapia, que está calladito.
Bueno, pues yo entonces, si alguien, a lo que alguien se anima a hacerme alguna otra pregunta, creo que sí. A ustedes les ha faltado preguntarme por alguna anécdota que me haya pasado a mí en el ejercicio profesional y le voy a hacer rápidamente dos. Adelante, esto es tuyo, Manuel. Eso es lo que queremos, que te desplayes. En una ocasión, pues, se discutía aquí la titularidad de quién iba a ser el incumbente en el distrito de Jamao, como la gente lo conocía en ese momento como síndico, alcalde, entre el doctor Payero, Lolo. Que había sido impugnado, y otra persona que creo que se llama Marcos. El asunto es que se da un conflicto en materia municipal. Y bueno, para la época había pocos expertos en materia municipal, abogados expertos en materia municipal, en legislación municipal. Busca nuestra oficina, me dice Bloise, con quien se habló fue con Bloise, mira, nos han buscado a nosotros para que representemos a Lolo, ¿verdad? Que quiere defender su triunfo que había obtenido como alcalde de la parte alta. Bueno, entonces nos fuimos a los tribunales y el Partido de la Liberación Dominicana, que estaba impugnando a Lolo, que era su propio partido, que lo estaba impugnando en ese momento, mandó a nada más y nada menos que a Waldy Taveras. Waldy Taveras es una institución en este país en materia municipal. Es una persona municipal, sí, claro. Sí, bueno, es un jurisconsulto, inclusive tiene muchísimas obras que escribir. El asunto es que cuando nos vamos a los tribunales, nosotros a confrontar a Waldy, que viene de la capital, ¿verdad? Con la aureola de quién es Waldy Taveras. Y este muchachito joven. Este muchachito, entonces él viene con una posición y nosotros entonces la posición se la rebatimos y se la rebatimos con un capítulo de uno de sus libros. Y nosotros decimos letrado por magistrado, pero el doctor se está contradiciendo, porque él viene hoy con un postulado que contradice totalmente lo que él dice en esta obra, que es de su autoría. El asunto es que tuvimos ganancia de causa y cuando Waldy llega a Santo Domingo, en Fedomu se encuentra con Elido Pérez, que a la sazón era el síndico de Salcedo, y yo era su consultor jurídico. Entonces le dice Waldy, oye Elido, yo estuve en tu pueblo y me ha salido un abogadito de este tamaño. Oye, me dio una pela con mi propia obra. Y dice Elido, ¿y cómo era él? Dice, él era pequeño, narizudito. Dice, pues mira, ese es uno de los gallitos míos que yo tengo ahí. Eso me pasó con Waldy. Y en otra ocasión, ya han sido varias veces lo que me ha pasado. Le pasó como Chacumbele. Así es. Y en otra ocasión es que nosotros tuvimos un caso donde obtuvimos una sentencia condenatoria contra un imputado, y ese imputado lo condenaron a la pena máxima que tenemos en la República Dominicana, a 30 años. Bueno, pues resulta bien hacer que ese imputado, ya en este caso un penado, un condenado, tiempo después me dice, mira, yo creo que tú pases por la cárcel, está en la cárcel de Salcedo, yo necesito hablar contigo. Yo no quería ir, porque yo digo, este hombre le metieron 30 años y le metieron 30 años por mí. Al fin y al cabo, yo fui con mucha aprensión, fui y sostuve una conversación con él y él me dijo, no, mira, lo que pasa es que aunque tú fuiste mi abogado contrario, tú me respetaste tanto, yo no escuché nunca una desconsideración, tú hiciste tu trabajo, lo hiciste muy bien, yo realmente te admiro. Y yo lo que te mandé a buscar es porque aquí hay un preso que necesita un abogado. Y yo dije, pero ese buscó que me echara ante lenta, yo lo hice con mucha altura. Yo creo que el mejor abogado yo te puedo buscar es ese. Oye, qué bien. Muy buenas anécdotas las dos, de verdad que es muy buena, de verdad. Te felicito. Dice mucho de tu profesionalismo. De verdad ya, que gracias. Ojalá sigas así, Manuel. Una pregunta. Y en tu vida personal, cuando tú eras joven, tú dabas serenata, ¿te pasó algo? ¿Tienes alguna anécdota de travesuras o algo así? Bueno, mira, vamos a decir que tengo una inédita y la voy a decir ahora por vez primera, de manera pública.
Yo estuve enamorado, como se decía antaño, por el mondongo, todo el tiempo, de la hija de Marino Jiménez, de Nelcy. Nelcy. Sí, la conocen, ¿verdad? Claro que sí, claro. Bueno, Muy bueno. a lo mejor le va a llegar ahora que me dispense si está casada, porque No, pero no. era asunto de niño, ¿verdad? Yo tendría 12 o 13 años. Y era por el mondongo. Y era por el mondongo. Cada vez que yo quería decirle algo, las piernas me temblaban, no podía, y la voz se me ponía trémula. El asunto es que de alguna manera, pues yo me conformaba con escucharla. Yo llamaba a su casa, al teléfono, yo llamaba y hablaba cosas de niños, ¿verdad? Pero un día tomó el teléfono su madre y yo comienzo a conversar con ella, pero ella tenía el mismo timbre de voz, muy parecido el timbre de voz. Tú pensando que era Nelson. Yo pensando que era Nelson. Y me dice la señora, mira, no es Nelson que te habla, es su madre. Tú eres el hijo del hermano Manuel. Yo dejé caer el teléfono y yo salí corriendo, despavorido. A mí me dio la impresión que no se usaba en ese momento, que ella me estaba viendo, que era de ahí que estábamos hablando. Oye, yo boté la calle porque yo creía que esa señora me estaba esperando con una escoba para caerme de cobazo. Cosas de muchacho, ¿eh? Cosas de muchachos, exactamente. Qué bueno, Manuel. De verdad, Manuel, que ha sido un placer, que ya nos estamos, bueno, son las 10 ya y Che nos puso hora. De verdad que podríamos pasar horas, noches enteras conversando contigo y seguir escuchando tus anécdotas y tus vivencias. Y tan sana, con tanta humildad. De verdad que te queremos agradecer. No soy yo quien te va a despedir, es una de las niñas de nuestras jóvenes, pero en lo particular te quiero agradecer, de verdad. Lamento no verte mañana, como te dije ahorita cuando hablamos por teléfono, pero sí. Gracias, Manuel, gracias por lo que haces, por tu pueblo, por tus amigos, gracias por ser como eres. Que Dios te bendiga y te dejo con una de las niñas que para que te gracias, Luis. Las gracias. Gracias a ti, gracias Luis por tu amabilidad. De verdad, Emanuel, hemos pasado un momento muy agradable contigo y nos ha hecho un recorrido. Yo he hecho un recorrido por la provincia mientras tú hablabas, porque tocamos temas muy puntuales de nuestra provincia, pero también tocamos aspectos que tienen que ver con tu familia actual, con tu familia de origen. Cuando hablabas de tu familia de origen, de verdad que nos situaste y nos encogiste, como tú decías, el corazón, de pensar en el desenlace que tuvo, pues. Y después estas anécdotas han cerrado con broche de oro. La verdad que la noche la hemos pasado muy bien. Te agradecemos muchísimo y sé que todos los municipios van a agradecer esta conversación. Vamos a invitarle a que ellos se conecten para que puedan disfrutar como nosotros. Muchas gracias. Ha sido muy agradable conversar contigo. Gracias. Las gracias a usted, Casilda, Alfonsina, han sido muy amables. Yo aprecio mucho lo que están haciendo, no solamente por darnos la oportunidad de nosotros darnos a conocer a una generación emergente o a otras que nos han antecedido y que no nos conocen tan de cerca. La gracia a ustedes por la preocupación que, a pesar de no estar en el territorio, nunca se han desvinculado, siempre se mantienen ese arraigo y estar tan pendiente, ¿no? de su Salcedo y de los que estamos aquí, de quienes de alguna manera tenemos una participación activa en este momento, en este hoy. Agradezco no solamente en nombre mío, sino en nombre de mi familia esta oportunidad, y de verdad que ustedes destacar las pequeñas cosas y contribuciones que uno hace, pues comprometen a uno de seguir en ese proceso hacia lo perfectible, de tratar de hacer mejor las cosas y de uno renovar ese compromiso social que uno tiene.
De verdad, le reitero mi agradecimiento a usted también. Para mí un verdadero placer. No he tenido la oportunidad de intimar más de cerca, pero no necesariamente porque parece ser que tenemos algunas coincidencias y estamos direccionados en algunos aspectos. No necesariamente la simpatía es por eso, sino pienso que tú eres una persona muy, muy agradable, muy potable, y me ha hecho sentir, conjuntamente con Alfonsina y con Luis, me ha hecho sentir bastante cómodo. Agradecido infinitamente. Amén. Muchas gracias. Gracias.